Psicología de las masas y análisis del yo, por Sigmund Freud. En esta obra, Freud extiende el concepto impuesto por Gustav Le Bon en Psicología de las masas, argumento del que ya habían hablado otros varios autores, poetas y estadistas a los que Sigmund hace mención. Para la introducción a esta obra debemos entender que el autor hace uso de tres temas principales: psicología individual, procesos narcisistas y psicología de las masas. Estos conceptos nos servirán para profundizar en el tema central de esta obra, que se explicarán en los minutos posteriores. Primeramente, existe la necesidad de preguntarse ¿qué son las masas? Para Freud es la observación de la reacción alterada del individuo, visto obviamente desde la psicología de las masas y análisis del yo. Y para Le Bon, el individuo cuando está dentro de los efectos de la masa actúa por instinto, se vuelve en palabras de Gustav un bárbaro. Además, menciona la existencia de un alma colectiva en virtud de la cual el individuo siente, piensa y actúa de manera enteramente distinta de cómo sentiría, pensaría y actuaría de manera aislada. De aquí nacen las propiedades de los individuos en las masas que agrega Freud al trabajo de Le Bon, en el que explica que un individuo bajo los influjos que provocan las masas, además de tener un sentimiento de invencibilidad, también están bajo un contagio de sentimientos y actos. Esto debido a que los individuos sacrifican muy fácilmente su interés personal por cualquier interés colectivo. Todo esto es consecuencia de las características que suele tener la humanidad cuando se convierte en una masa. En general, sobre esto explican que las masas son impulsivas, volubles a las palabras, principalmente guiadas por el inconsciente, acríticas, no aceptan cualquier opinión contraria, entre algunas otras características similares. Relacionado con esto viene la figura del conductor. El autor dice que tanto la multitud de los humanos como de los animales tiende a someterse a la potestad de un líder, o en este caso, un conductor. Para que el conductor exista, tiene que ganarse el prestigio, es decir, generar una acción o idea que paraliza totalmente la capacidad de crítica de las masas. De aquí nace otro concepto utilizado por Freud, el hipnotizado. Este tiene características parecidas a las ya mencionadas, pero además espera a cambio beneficios personales del conductor. Hasta aquí hemos introducido y contextualizado los dos primeros capítulos. Para el tercero nos hace otras apreciaciones de la vida anímica colectiva, así titulado. Se agrega la visión de McDowell con su libro The Growth of Mind. En este explica la falta de organización en las multitudes, y para que una multitud se convierta en masa, se necesita que tengan interés común por un objeto. También se mencionan 5 condiciones para que se eleve la vida anímica, es decir, la dinámica psíquica del ser humano: pulsiones, conflictos psicológicos, instancias, dentro de aquí yo, ello, superior, y áreas, consciente, preconsciente e inconsciente. Las 5 condiciones son: 1. Continuidad en la persistencia de las masas. 2. Representación sobre la naturaleza, función, operaciones y exigencias de la masa. 3. Relación con otras masas. 4. Poseer tradiciones, usos e instituciones. 5. Especialización de las operaciones que les tocan a cada individuo. Este capítulo también hace hincapié en la diferencia entre masas efímeras, que son las que causan un efecto pasajero en los individuos que la integran, y masas estables, en las que los seres humanos consagran su vida y se encarnan en las instituciones de la sociedad. Y explicadas las masas y sus características, habrá que buscar en el yo. Por ello, Freud en su cuarto capítulo nos adentra a sugestión y libido. Sugestión es analizado desde el concepto de influjo sugestivo, que básicamente consiste en obedecer una tendencia imitativa. Por otro lado, libido es una energía, considerada magnitud cuantitativa, aunque por ahora no medible, de aquellas pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede sintetizarse como amor. Esta parte explica que dentro de la masa, la actividad intelectual del individuo se merma, por lo que se resigna e inconscientemente es manipulado por otros, pues para pertenecer a la masa tiene que estar de acuerdo con lo que dicen, quizás entonces por amor de ellos. De lo anterior surge el concepto de amor, pero ¿a qué se refiere? Cabe aclarar que Freud no se refiere al amor a sí mismo, o por el otro, o el amor filial, o a los hijos, ni a la amistad, ni tampoco al amor a la humanidad, sino a las pulsiones de amor que mencioné con anterioridad, cuya meta es la unión sexual. Asimismo, estos vínculos amorosos son la esencia del alma de las masas.
Lo siguiente por analizar son ejemplos de las masas, en este caso, masas artificiales, iglesia y ejército. Sigmund observa en los individuos pertenecientes a la iglesia un sesgo democrático, ya que todos son iguales ante los ojos de Cristo. También este ente es un lazo conector entre los individuos pertenecientes, y para los que no pertenecen, no hay amor. En el ejército existe una jerarquía, cada capitán es el general en jefe. En los dos existe una relación, los rige el mismo espejismo o ilusión. Hay un jefe que ama a todos los individuos de la masa. De esta ilusión depende todo. Si se la deja disipar al punto se descomponen, permitiéndolo la compulsión externa. El intento de separación de alguna de las dos es estorbado o penado de alguna índole, y por regla general no se pregunta al individuo si quiere ingresar. También se implementa alguna impulsión externa para que la masa no pueda cambiar su estructura. Por todo lo anterior, Freud deduce que ambas son masas artificiales. En ellas entra la concepción de pánico. Se da principalmente cuando el individuo pierde la sensación de libertad por las imposiciones de la masa. De igual manera, puede ser por la pérdida del conductor. Posteriormente, Freud nos explica otras tareas y orientación de trabajo. En este, expresa que las masas artificiales están gobernadas por lazos afectivos de dos clases: la ligación entre los individuos y la más importante, que es la ligación de los individuos con el conductor. En cualquier multitud se manifiesta con facilidad la tendencia a la formación de una masa psicológica. Asimismo, se agrega la concepción del famoso símil de Schopenhauer sobre los puercoespines que se congelaban. Ninguno soporta una aproximación demasiado íntima de los otros. Esta analogía explica que cualquier relación afectiva contiene un sedimento de sentimientos de desautorización y de hostilidad que solo en virtud de la represión no es percibido. De aquí nace a lo que Freud llama sentimiento de ambivalencia, que básicamente implica sentirse de dos maneras distintas con respecto a algo. Por consiguiente, en las aversiones y repulsas a extraños con quienes se trató, podemos discernir la expresión de un amor de sí mismo, de un narcisismo, que aspira a su autoconservación y se comporta como si toda divergencia respecto de sus modelaciones individuales implicase una crítica a ellas y una exhortación a remodelarlas. La ligación libidinosa con otras personas produce una restricción del narcisismo, lo que nos vuelve a llevar a un punto ya tocado en esta explicación de la obra de Freud. La esencia de la formación de masa consiste en ligaciones libidinosas recíprocas de nuevo tipo entre sus miembros. Para el séptimo capítulo, llamado Identificación, expone que en el psicoanálisis se le conoce a la identificación como la más temprana exteriorización de un vínculo afectivo con otra persona. Inicialmente, se desempeña un papel desde el complejo de Edipo, siendo así que el hijo ve en el padre un modelo en el cual quisiera crecer como él y ser como él, por lo cual toma al padre como su ideal. El hijo muestra dos lazos psicológicos. Con la madre muestra una investidura sexual de objeto, y el del padre toma un papel en el que lo toma como modelo. El pequeño comienza a notar que el padre le significa un estorbo para lograr obtener la atención de la madre, por lo que su relación con el padre comienza a tener una identificación con una tonalidad hostil, con el deseo de sustituir al padre. Se puede distinguir entre una identificación con el padre y una elección de objeto que recaiga sobre él. En el primer caso, el padre pasa a ser lo que uno quisiese ser, y en el segundo caso es lo que uno quisiera tener. La diferencia recae en el sujeto o en el objeto del yo. Para aclarar la identificación, en un caso de una formación neurótica del síntoma, podemos poner el caso hipotético de una hija que reciba el mismo síntoma de sufrimiento que su madre. Pongamos como ejemplo un dolor de cabeza, el cual dentro del complejo de Edipo implica una voluntad hostil de suplantar a la madre, y el síntoma es la manera de expresar el amor por el padre para realizar la sustitución de la madre bajo la conciencia de culpa. La identificación es parcial, limitada en grado sume, pues toma prestada un único rasgo de la persona de objeto. La identificación es la forma más originaria de ligación afectiva con un objeto.
pasa a sustituir a una ligación libidinosa de objeto por la vía regresiva mediante introyección del objeto en el yo. Puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. Mientras más significativa sea esa comunidad, tanto más exitosa podrá ser la identificación parcial y así corresponder al comienzo de una nueva ligazón. La génesis de la homosexualidad masculina es una gran serie de casos, como el siguiente. El joven ha estado fijado a su madre, en el sentido del complejo de Edipo, durante un tiempo y con una intensidad inusualmente grande. El análisis de la melancolía, afección que cuenta entre sus ocasionamientos más llamativos la pérdida real o afectiva del objeto amado, nos ha proporcionado otro ejemplo de esa introyección del objeto. El rasgo principal de estos casos es la cruel denigración del sí del yo. Para el ideal del yo, es el supuesto de que en nuestro yo se desarrolla una instancia que se separa del resto del yo y puede entrar en conflicto con el él. Le atribuimos las funciones de la observación de sí, la conciencia moral, la censura onírica y el ejercicio de las principales influencias en la represión. Según Freud, el enamoramiento no tiene otro fin más que alcanzar la satisfacción sexual. Es lo que llamamos amor sensual. Freud divide la vida amorosa de los seres humanos en fases. La primera fase concluye hasta los 5 años. El niño tiene pulsiones sexuales por sus padres y estas quedan en el inconsciente para siempre. En la fase posterior, el niño presenta pulsiones de meta in vida, que se explica como un sentimiento de ternura hacia sus seres queridos. Asimismo, con la pubertad surgen nuevas aspiraciones sexuales, en casos desfavorables. Las funciones tiernas permanecen separadas de las sensuales, dando como resultado que el hombre admire o venera a las mujeres sin sentir amor por ellas, o que sea potente sensualmente con mujeres que menosprecia. Sin embargo, lo más común es que el adolescente logre una síntesis entre el amor no sensual y el sensual. Aparte de lo anterior, Freud menciona un fenómeno llamado sobreestimación sexual, el cual significa que amamos con cierta exención de la crítica, admiramos de más sus cualidades. Se llega a pensar que se ama sensualmente a la persona solo por sus excelencias o cualidades, cuando realmente ocurre lo contrario. Amamos porque nos produce complacencia sexual y por ello le adjudicamos aquellas cualidades. Por ejemplo, cuando tu amiga te enseña el chico que le gusta y lo describe como la persona más guapa e inteligente del mundo, pero cuando lo conoces te das cuenta que no es así, sino que ella misma le adjudicó esas cualidades. Otro tema que menciona Freud es la idealización. Esto se refleja en la elección amorosa, cuando el objeto sirve para sustituir un ideal del yo propio no alcanzado. Se ama a la persona buscando perfeccionarse a uno mismo por puro narcisismo. Esto quiere decir que buscamos aquello que no tengamos para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, una pareja en donde alguien es introvertido y la otra persona es extrovertida. Se eligen para sustituir aquello que no tienen por propio narcisismo. En el enamoramiento, el yo se vuelve más modesto, mientras que el objeto se enaltece y al final llega a poseer todo el amor de sí mismo del yo. El objeto se devora al yo. Entonces, la persona enamorada va adorando más a la otra que a sí misma y es absorbida por el objeto. Falla la crítica. Todo lo que el objeto pide lo merece y no se debe cuestionar. Falla la conciencia moral. Se puede llevar a cabo crímenes por amor sin remordimientos. Identificación versus enamoramiento. En la identificación, el yo se enriquece con las propiedades del objeto, se vuelve mejor admirando cualidades de la otra persona, se introyecta. Mientras que en el enamoramiento, el yo se empobrece porque se entrega al objeto y lo coloca como lo más importante. La identificación la podemos relacionar cuando admiras a algún famoso y buscas adquirir cualidades que él tenga, mientras que en el enamoramiento pasa que tú te dejas de lado para entregarte por completo al famoso, perdiendo tu identidad. Enamoramiento versus hipnosis. El enamoramiento y la hipnosis tienen rasgos en común: sumisión humillada, obediencia y falta de crítica. En la hipnosis, el hipnotizador es el objeto único. Todo lo que él diga y pida lo cumplirá el yo. Hay una total ausencia de metas sexuales no inhibidas. No se piensa en la satisfacción sexual.
En el enamoramiento, la satisfacción sexual se pospone solo de manera temporal. Las aspiraciones sexuales de meta inhibida o de ternura pueden crear lazos duraderos entre las personas, a diferencia de las aspiraciones sexuales de meta no inhibida, las cuales se extinguen con la satisfacción sexual. Por ello, Freud concluye que el amor sensual se extingue con la satisfacción sexual, y para perdurar debería ser desde el inicio mezclado con ternura de meta inhibida.